Buenas noches. Les bendigo, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a compartir la tercera parte de la visión en Cristo. Es una visión de Dios en Cristo en este tiempo para ti. Y corre a la visión porque la verdad es que vas a ser bendecido de una forma poderosa, ya que la iglesia del Señor se ha detenido en la visión porque no se está predicando a Cristo como tal, con el poder, con la autoridad, con el dominio, con todo lo que Cristo vino a hacer a nuestras vidas. Se está predicando un Cristo que más bien pareciera que es un Cristo muerto, ya que la iglesia no tiene ese poder del Espíritu Santo que habla la palabra del Señor a todos aquellos que recibieran a Jesucristo. Entonces vamos a comenzar a seguir compartiendo en Isaías 53, 1 al 3. Esta semana pasada, en la anterior publicación de la visión, en la número 2, en Isaías 1, ahora vamos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta ahí. Bueno, miramos a través de Isaías 53, 4 y 5. Yo les había dicho que en Isaías 53, 4 y 5, no, perdón. En Isaías 53, completo Isaías, el Señor me mostró, empezó por Isaías 53, 4 y 5 a mostrarme una visión, la visión de Cristo. O sea, yo pude mirar en esta visión cómo Jesucristo padecía por nosotros, cómo Jesucristo pagaba el precio de nuestro pecado, pagaba por nuestra salvación, pagaba por la restitución de todas las cosas que habíamos perdido. Y la verdad es que el Evangelio de Cristo se ha detenido un poco, se ha ido por otros caminos, se ha desenfrenado, ha perdido en sí la visión de lo que es Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Evangelio, cuando Jesucristo decía ir y predicar el Evangelio son las buenas nuevas. Quiere decir noticias nuevas, noticias de salvación. Había llegado el Hijo de Dios, Jesucristo, que venía a esta tierra a salvar, a restituir, a edificar, como lo decía en otros tiempos, en otra grabación sobre la visión. De pronto repito y repito, pero la verdad es que hago lo que creo que debo hacer, lo que creo que Dios me dice que haga. Y la visión en Cristo, más que para la iglesia de Cristo, porque es para una iglesia desenfrenada, también es para el mundo, ya que al mundo debe de conocer a Cristo para que haya salvación. Porque no hay salvación en ninguna iglesia, llámese como se llame. No hay salvación en ningún cura, en ningún pastor, no hay en ninguna congregación salvación si no está Cristo. Porque Cristo fue el que vino a salvarnos. Cristo fue al que vino a mostrarnos el reino de Dios en esta tierra. Cristo se hizo el reino, aunque vino como hombre. Porque Jesucristo por eso pudo pagar por nuestro pecado. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, el sacerdote tenía que sacrificar bueyes, palomas, animales. Era un sacrificio para el arrepentimiento del pecado.
Pero viendo que eso no, o sea, esa sangre de esos animales muertos no podían justificarnos a nosotros en este tiempo para siempre, entonces fue que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser justificados, para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiésemos ser librados del pecado, ¿sí? Valga la redundancia, repito y repito, porque la verdad es que yo sé que hay muchas personas que no me pueden entender. De pronto la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ya está un poquito más centrada en la visión porque han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero como no solamente le estoy hablando a la iglesia de Cristo, ya que van a haber muchas personas que todavía no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero lo van a recibir porque es solamente en el nombre de Cristo que podrán tener salvación. Solamente ese es un mandamiento que debemos de cumplir, recibir a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único medio de salvación. Él es el único camino para llegar a nuestro Padre Dios. Él es el único que nos acerca a tener una comunión, una intimidad con nuestro Padre Dios. De resto, no hay otra forma. Entonces, más que para la iglesia de Cristo, porque también la iglesia de Cristo se ha desenfrenado, se ha ido por otros caminos, queriendo meter a las iglesias las leyes, por las cuales nadie por la ley se justifica ante Dios. Porque por la ley se conoció el pecado y el que está en la ley está en maldición. Por eso debemos de conocer a Jesucristo por fe, porque cuando nosotros lo recibimos por fe, no lo estamos haciendo por obras. Si fuera por obras, nadie se justificaría ante Dios. Pero por la fe en Cristo somos justificados. Por la fe en Cristo somos herederos del reino de Dios. Por la fe en Cristo somos hijos legítimos de Dios. Es por la fe en Cristo. Pero esta fe solo viene a través del Espíritu Santo. Las personas cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios les da de su Santo Espíritu. Del Espíritu de Dios se les es dado y a través del Espíritu de Dios se les es revelado. Así que hay que continuar en esa revelación. Hay que continuar primero enfocarse en la buena noticia que es el Evangelio. Esa es la buena noticia de salvación, el Evangelio. El Evangelio de Cristo. El dueño del Evangelio, como decía anteriormente, es Cristo. Solamente Cristo es el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios nos está mostrando su misericordia, su fidelidad con el plan de salvación a través de Cristo. Ya Cristo padeció por nosotros hace más de 2000 años. En este momento es para que la iglesia del Señor estuviera madura. Pero el apóstol Pablo habla de la inmadurez. Le hablaba a la iglesia de Efesios. Le hablaba sobre, bueno, les ayudaba y como que si les estuviera felicitando porque andaban en una auténtica fe, ¿verdad? Pero en Gálatas, cuando Pablo le habla a la iglesia, le dice Gálatas insensatos. O sea, prácticamente les está diciendo que, o sea, es insensato, es bruto, por decir en este tiempo, bruto el que cree que va a ser salvo por sus obras, porque eso era lo que habían predicado, lo que estaban predicando unos en la iglesia de Galacia, de que las iglesias de Cristo era justificada por obras y mandaban a leyes y tenían leyes de hombres y creían que con estas leyes la iglesia estaban predicando a Cristo y la iglesia iba a ser salva. Y la iglesia no puede ser justificada por ley. La iglesia de Cristo es justificada por la fe en Cristo.
La palabra dice que los hijos de Abraham somos los de la fe, los de la promesa, porque los otros son hijos de la esclava. O sea, donde hay maldición, donde eres salvo, pero si haces esto o aquello, esa ley no justifica a nadie. Esa fe no puede salvar a nadie. Por eso la iglesia está detenida, porque en este momento hay muchos pastores. Hay muchos pastores y hablo directamente a la iglesia de Cristo en este momento. Hay muchos pastores que no hacen sino predicar pecado y pecado y pecado y tratar a las ovejas de pecadoras y las tratan de demonios, las tratan de malditos. Oiga, ¿qué es eso, por Dios? La palabra del Señor dice que el que hace la ley para este tiempo está en maldición. Si usted maldice a la iglesia viendo que Cristo la bendijo, está haciendo mal. Corríjase, hermano, corríjase, hermana, para que pueda ver la gloria de Dios para este tiempo. No le hable a la iglesia, háblele al que llega a la iglesia, al que no ha recibido a Jesucristo. Háblele de la salvación en Cristo. No trate de pecador a nadie, ni crea que alguien que se enferma o alguien que le pasó algo, que le robaron, que lo estrujaron, que esto es porque está en pecado. No piense eso. No se meta eso en su cabeza, sáquese eso de su cabeza y de su corazón, porque cuando la persona recibe a Jesús, lo hace por fe. Y esa fe viene del cielo, esa fe es dada por Dios. Esa fe es una revelación que Dios le da a la persona, al ser humano, ya que Cristo vino a redimirnos de la ley y todo es por la fe en Cristo. Todo. Nosotros crecemos si vamos de camino, al camino en la fe en Cristo y vamos en aumento hacia esa fe, Así que somos justificados solo por la fe en Cristo, sin obras de la ley. Romanos 3:28 te lo dice claramente. Y hay muchos textos de la Biblia que te lo enseñan claramente, Métete a la palabra del Señor. Pero métete primero a Cristo en tu corazón. Ve por el camino que es Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre de que estés en maldición. Miraba cuando Dios le dijo a Ezequiel, le dio la visión del rollo, que se comiera el rollo, o sea, el libro. No era el rollo, porque en ese tiempo el rollo la Biblia era en pergaminos y se añadían hasta 10 metros en pergaminos y se les ponía una varilla, un palo en las puntas para enrollarlo. Entonces le decía a Dios en una visión, cómete el rollo, cómete el libro. Lógicamente no era el libro, era cómete la palabra del Señor. Tú cómetela. Si Cristo mandó a que comieras su cuerpo y su sangre, es para que lo tengas adentro, es para que seas justificado y perdonado, es para que seas limpio de pecado, es para poder que mires hacia tu Padre Dios sin saber que estás siendo condenado. Mira hacia Él con confianza. Mira hacia Dios con plena confianza, porque Dios ha puesto su confianza en ti. Dios la ha puesto dándote un regalo magnífico, un regalo estupendo, un regalo como nunca nadie te lo podrá hacer, el regalo de la vida. El regalo de vida sobreabundante, el regalo de salvación, el regalo de restitución de todas las cosas, porque en esta visión que Dios me ha mostrado, síguela paso a paso, porque Dios te va a bendecir de una forma que no lo pensaste, que jamás lo imaginaste, porque la iglesia del Señor en este momento está estancada y en este momento es para que nosotros seamos maduros, como decía el apóstol Pablo, que seamos
maduros, porque mientras que haya contiendas en las iglesias, mientras que hayan divisiones, mientras que hayan celos en contra del que está ejerciendo un ministerio, mientras haya todas esas cosas, dice el apóstol Pablo que somos inmaduros en la fe. Entonces dice que ahí les da leche y no vianda, porque la madurez espiritual viene en una verdadera fe, cuando tú sabes que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que es a través del Espíritu Santo que recibes revelación, que no necesitas hacer nada y nunca necesitaste hacer nada para ser salvo, que cuando tú conoces ese verdadero amor de Dios, cuando tú conoces esa verdadera misericordia, cuando tú tienes y andas en una auténtica fe, van a suceder tantas cosas que ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Y te lo digo con experiencia, porque Dios me ha pasado por cada una de esas partes desde el momento que Dios me llamó, que me sacó de las iglesias a mostrarme su gloria, a mostrarme su salvación, a mostrarme su restitución, a mostrarme su sanidad. Yo tenía diagnósticos de muerte. Los médicos me decían que a esta edad que tengo 56 años, para los que no saben, y para la gloria y honra de Dios lo digo y no miento. Lo digo, 56 años cumplidos, no los voy a cumplir. Les digo, para este tiempo, me decían los médicos, yo iba a estar con los brazos vueltos nudos, encorvada sin poder caminar. Pero cuando llegó Jesucristo a mi corazón, comenzó a sanarme. Cuando llegó Jesucristo a mi corazón, llegó a quitarme la artritis, llegó a quitarme la amibiasis, llegó a quitarme la altura de presión, llegó a quitarme todos los diagnósticos malos que habían en mi vida. Él llegó a traerme vida. Por sus llagas, por las llagas de Jesucristo, yo fui sanada, yo fui curada. Te voy a compartir algo. Cuando yo empecé a compartir lo de la visión, empecé a enfermarme. Yo soy una persona que no me enfermo, para la gloria y honra de Dios lo digo. He recibido ataques y pruebas, pero no me enfermo. Porque desde que recibí la palabra del Señor, soy criatura nueva en Cristo. Fui sana porque lo dice su palabra. Pasé de la maldición a la bendición. Y cuando tú estás en la bendición, es tan fuerte la bendición de Dios que te empieza a sanar. Si sufres del corazón, si sufres de la presión, casi todas mis hermanas, o yo digo todas, empezando por mi mamá, que mi mamá ya murió, todas le sacaron a mis hermanas la matriz. Y yo dije, a mí no me van a sacar la matriz. A mí no me la van a sacar porque ya Jesucristo vino a sanarme. Y yo creo en la sanidad que Él me hizo. Y aquí estoy con mi matriz y sé que soy sana. Porque si Dios me dijo, hace más de 2000 años que vino Jesucristo, y antes había venido el profeta Isaías a ver aquel Jesucristo sufrir por la humanidad, a pagar por el pecado, a pagar por la maldición, yo me lo creo y me lo tomo todito, Una vez me sentí, porque Dios me ha mandado a muchos lugares, me ha mandado a hablar mucho con el pastorado, y fui donde un pastor y le dije, pastor, porque se había muerto alguien muy joven en la iglesia, y me dio mucha tristeza en mi corazón, y yo me sentí esa necesidad de ir y decirle, pastor, hay que orar por sanidad en la iglesia, pero orar con la palabra. Porque por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados, fuimos curados, está en pasado. La palabra lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, ya lo fuimos. Y me dijo, hermana, no hay que ir hasta los extremos. Así me dijo. Y yo le dije, pastor, la palabra de Dios no nos da para ir a más nada. Debemos de ir a los extremos en la palabra, porque es que la palabra de Dios es en extremo. La palabra del Señor, al que cree, todo le es posible, créelo y verás la gloria de Dios, lo dice. Así que tenemos que guardar
la palabra de Dios, atesorarla en el corazón, para aplicársela a nuestra vida, para aplicársela a nuestro cuerpo, para aplicarla en nuestra economía, para aplicársela a nuestros hijos, a nuestra familia, porque es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios, es que tú te llenes. Muchos dicen, sí, yo tengo la palabra de Dios, y llaman la palabra de Dios a toda la Biblia. Sí, tienen toda la razón. Pero cuando se refiere a una salvación, a una restitución, a alguien que vino a comprarnos a precio de sangre, tenemos que tomarlo a Él. Tomen el cuerpo y la sangre de Cristo y tengamos memoria de Él en todo momento, de lo que Él hizo, de lo que Él dijo, de lo que Él vino a regalarnos, porque Él vino a regalarnos una vida que no teníamos, porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, porque estábamos apartados de la ciudadanía de Dios, alejados de Él. El pecado nos tenía preso, pero fuimos libres. Fuimos justificados por la sangre de ese Jesucristo que mandó nuestro Padre Celestial a morir en una cruz por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Por eso vino Jesucristo, para que fuésemos libertados, no solamente para ir a los cielos, también en esta tierra, porque nosotros debemos de poner un ejemplo. Como hijos de Dios, nosotros debemos de dar un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? No es el ejemplo de ponerte unos aretes cortos para que no te vean, o no ponértelos, o no pintarte el pelo, o agarrar y ponerte una falda hasta los tobillos. No, eso no es, así no es. Nosotros debemos de dar un ejemplo de Cristo, de lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Yo creo que Jesucristo ni se fijaba cómo iban vestidos. Jesucristo se fijaba en que Él predicaba el reino de Dios, el reino de su Padre. Está entre vosotros. Ese reino de Dios está en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Si tienes alguna comunión con el Espíritu Santo, recuerda que eres heredero del cielo, que tienes las promesas de Dios. Cerca de ti está mi palabra, dice el Señor, cerca de ti, frente de ti, en tu boca. En tu boca, para que mires la bendición y la maldición y escojas. Escoge pues. La bendición es Cristo. La maldición es creer que por tus obras vas a salvar a la iglesia, vas a salvar a tu familia, vas a salvar a alguna persona, que con lo que tú hagas vas a salvar, y olvidarte de Cristo, olvidarte que cuando recibiste a Cristo fuiste hijo de Dios, tuviste un acercamiento a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios, que no lo podíamos tener cuando Jesucristo no había venido a esta tierra. Recuerda, métetelo en tu corazón, déntralo a tu mente, vive por la palabra de Dios, por los dichos de la boca de Dios. La visión que Dios me dio para este tiempo, te la voy a desarrollar en un minutico. Hay 3 cosas que tú tienes que ver: una bendición espiritual, una bendición material, una bendición física. Te iré desarrollando poco a poco esas bendiciones que están en Cristo, que vino Jesucristo a traerte, a darte como regalo, a darte para que no te tapen los ojos y no estés predicando más, y no estés censurando al que llega, al que tiene a Jesucristo. No lo estés censurando, estás haciendo mal. Estás haciendo las cosas como Dios no te manda. Eres un falso maestro. Eres un falso profeta. Eres un falso apóstol. Eres un falso siervo si estás predicándole a la gente de pecado, menos de Cristo, el que vino a salvar su pecado. Eres un falso, porque no te lo estás creyendo ni tú mismo. ¿Y cómo puedes ver
Dice la palabra del Señor que cómo podrá un ciego llevar a otro. Los dos se van al mismo hoyo. Porque entonces tú estás ciego y esa persona va a estar ciega por lo que tú le estás diciendo. Predícale a Jesucristo. Déntralo a una auténtica fe a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Lleva a tu iglesia, lleva a tu comunidad, lleva a tu familia por el camino de Cristo. No esperes que hagan lo bueno para predicarles a Cristo. No esperes que hagan lo malo para condenarles. Mételes, introdúceles. Tú tienes el poder en Cristo de introducirlos con la palabra que tú les das por la boca. Benditos son tus generaciones, benditos son tus hijos, benditos. Tú en la boca tienes el poder de la vida y la muerte cuando tienes a Cristo. Cuando tienes a Cristo morando en ti, lo has recibido, lo has aceptado, has discernido que es con Él que hay salvación. Tú vas a mostrarle a todos la salvación que es Cristo. Y vas a crecer junto con Él, porque el crecimiento lo da Dios. Como dice el apóstol Pablo, Apolos regó y el otro sembró, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento solo lo da Dios. No te preocupes por el crecimiento de tu iglesia. No le prediques pecado, no le prediques vestido, no le prediques que tiene. Yo me acuerdo que una vez a mí me dijeron, no voy a decir nombres para no herir, porque yo no estoy herida. Yo soy una persona que dice la palabra que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y todo lo que me han hecho lo he agarrado para bien, para buscar más fuertemente el rostro de mi Padre Dios. Y me acuerdo que ese pastor me dijo, hermana Isa, si te levantas a orar a las 5 de la mañana, tienes a Dios y tienes un llamado. Si no, no lo tienes. Óigame, ¿y cómo hacía yo? Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, despertar, a llevar mis hijos para el colegio, a despacharlos para el colegio porque estaban chicos. Él me estaba poniendo una carga que no venía de parte de Dios. Él me estaba poniendo una carga que era de Él. No venía de parte de Dios para mi vida, porque el llamado de Dios es irrevocable. Dios te llamó en Cristo. Y Dios, porque nada ni nadie te hiera. Si en la iglesia te hieren y te hieren y te hieren y no eres capaz de aguantar, ve a otra. Ve a otra, porque nadie puede decir, es que aquí en mi iglesia sí está Cristo, es que aquí en mi iglesia sí está Dios. Nadie lo puede decir, porque Dios no se deja agarrar tan fácilmente. Dios no es como uno de nosotros que se deja agarrar. Dios es majestuoso, poderoso, está en todas partes y en todo lugar donde es invocado su nombre. Ahí estará Él y ahí se glorificará. Así que no comas cuento, no comas cuento. Si tienes un llamado de Dios y no puedes ir a orar, entra en tu aposento, dice el Señor, entra en tu casa, en tu cuarto, en el baño. Cierra las puertas y órale a tu Padre en lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no necesitas que nadie te aplauda. No necesitas que nadie venga y te dé, ay, qué rico, llegó la hermana. Tú no necesitas de eso. Qué rico poder estar con los hermanos juntos y en armonía. Cuán delicioso, dice la palabra del Señor. Pero si no lo puedes hacer, confórmate. Ve si no puedes estar ahí porque te tienes que salir, sal de esa iglesia y ve a otra iglesia, otra construcción de hombres que hablen la palabra de Dios en Cristo. Pero te digo, ubícate en Cristo. Si tu pastor, si tu pastora, si el que te está predicando no te está predicando a Cristo y tú estás escuchando este mensaje, dile, pastor, yo quiero que usted me muestre a Cristo. Pastora, yo quiero que usted me muestre que vino a ser Cristo a esta tierra.
¿Cómo fue su ministerio? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué? ¿Cómo que somos comprados a precio de sangre? ¿Cómo es que es por una auténtica fe? ¿Cómo que es por el Espíritu Santo? ¿Cómo así? Yo quiero que usted me lo explique. Tú le vas a decir, y si eres tú pastor o pastora o líder o como te llames que me estás escuchando, entra en la visión. Entra en la visión que es Cristo. No te desenfrenes, no te descarríes más, no te vayas hacia otro camino. Es rico predicar del apóstol Pablo. Mira que yo hablo de él. Es un ejemplo. Y hablaba a las iglesias porque él estaba seguro de lo que era la buena doctrina en Cristo. Él estaba seguro. Él no se lo había revelado ni carne ni sangre. Él se lo había revelado Dios. A través de Cristo se lo había revelado. Él había sido un escogido de Dios. Yo te hablo del apóstol Pablo, te predico de Isaías, te predico del que sea, pero todo en Cristo. Cristocéntrica. Cristo por encima de todo, porque Cristo es la cabeza de toda iglesia, es Cristo. Si en la iglesia no está Cristo por ningún lado y te están predicando de muchas cosas, céntrate tú y siente ese llamado y predica a Cristo. Hazlo tú. Tampoco que si el pastor comete un error o tiene un defecto, porque claro, es un hombre. Es un hombre que está luchando para servirle a Dios. Entonces ya tú te vas a ir de la iglesia porque es que hay que me hicieron, es que el pastor. No, es que tú no estás atrás del pastor. Tú no estás atrás del predicador. Tú no estás atrás del profeta. Tú estás atrás de Cristo. Esa es tu salvación. Esa es tu gloria. Esa es tu vida. Cristo. Él es el único que te puede dar lo que tú necesitas para afrontar los tiempos que vienen para la iglesia. Yo en uno de los sueños que Dios me dio, podía mirar cómo yo estaba sentada en un gran campo, en un campo muy grande. Estaba sentada en medio de una oscuridad. Y yo era ahí, veía cómo la gente se mataba y se mataba y se mataba. Y resulta que yo no me podía parar de ahí porque algo me tenía detenida. Algo me tenía detenida. Hoy en día sé que lo que me detuvo era Dios enseñándome, Dios preparándome para este tiempo, para que yo estuviera segura de que no hay otra fe, de que no hay otra justificación, de que no hay otra salvación, de que no hay nada apartada del amor de Dios en Cristo. Porque ese Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para poder ser salvos. Entonces yo veía cómo se mataban y resultaba que en un momento yo me podía parar de ese campo grande y mostrar unos cables de luz. Eran muchos cables de luz blancos y la gente, tanto cristianos como mundanos, se estaban tropezando ahí. El cristiano está tropezando en la misma palabra. Han puesto la palabra del Señor como tropezadero. ¿Por qué? Porque han metido otras doctrinas que no es el poder y la sangre de Cristo. No es lo que Dios te mandó a hacer. Por eso hay tantas muertes a temprana edad. Por eso hay tanto dolor en la iglesia del Señor. Por eso la iglesia del Señor está en crisis. ¿Por qué? Porque necesitas entrar a la visión y empezar a crecer y a creer en todo lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra por ti, por mí y por toda la humanidad. Te cuento que como te decía anteriormente, no sé si terminé porque soy a veces como tan apresurada que me salgo. Cuando yo empecé a compartir la visión me empecé a enfermar. Y hoy fue un día que amanecí con los ojos rojos y que la presión, yo no sufro de ninguna presión. A mí Jesucristo me sanó. Por la llaga de Jesucristo yo fui sanada, yo fui curada. Todos los diagnósticos de muerte que tenían, yo recibí el diagnóstico de Dios en Cristo. Y ahí comenzó mi vida a cambiar. Ahí comenzó la pobreza, la miseria, la enfermedad a soltarme, a soltar a mis hijos. Ahí empezó, porque yo empecé y dele a creerle a Dios. Y yo dije, no,
Ya yo fui sanada. Me vine para mi cuarto. En este momento estoy en mi habitación para poder grabar este video, que no haya bulla. Me vine para mi cuarto y le dije, Señor, yo te creo. Yo creo que fui comprada a precio de sangre. Yo creo que toda altura de presión se tiene que ir en el nombre de Jesucristo por el poder de tu palabra. Yo creo que todo enrojecimiento de mis ojos tiene que quitarse en el nombre de Cristo Jesús, porque fui comprada a precio de sangre, porque dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo yo fui sanada, fui curada, porque dice tu palabra que es vida mi alma, que es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Así que en el nombre de Jesucristo toda altura de presión se va. Y te cuento, hermano, hermana, amigo, que para la gloria y honra de Dios fue un día estupendo. Fue un día de bendición, un día que yo sé que con la palabra del Señor una vez más puedo vencer todo el mal que venga a mi vida. Todo lo que venga malo a mi vida yo lo puedo destruir porque Dios me ha puesto por encima de principados, potestades y gobernaderos de las tinieblas que rigen en las regiones celestes y que se van a meter a tu vida a perturbar, y que Dios nos ha puesto, Jesucristo nos ha puesto por encima de todos ellos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los puso por estrado de tus pies. Así que, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, entra la visión. Empieza a escuchar con fe, a oír con fe. De pronto para ti no soy nada, listo, lo acepto. Pero para Dios tú eres mucho. En Cristo tú eres mucho y yo soy demasiado. Somos demasiados en Cristo. Somos hijos de Dios, herederos del cielo. Imagínate, hijos de Dios, del Todopoderoso. Es hora de que andemos como hijos. Es hora de que nosotros seamos triunfantes, que resucitemos así como Jesucristo resucitó. Con Él juntamente resucitamos nosotros. De la muerte a la vida en Cristo, nuestra nueva resurrección, limpios de pecado, vestidos de santidad por la palabra del Señor. No es por tus obras, no es por tus ordenanzas, no es por lo que te digan, es porque Cristo ya lo hizo por ti, por mí y por toda la humanidad. Te voy a dejar una pregunta en forma de más que pregunta, como en forma de que lo estudies, de que lo estudies. Una pregunta te dejo. Si Dios le suministra a usted de su Espíritu Santo, ¿lo hace porque tú haces algo o lo hace por fe? Porque tú tienes fe. Si Dios suministra, te lo repito, si Dios te suministra de su poder a través de su Santo Espíritu o a través del Espíritu Santo, te suministra, ¿lo hace por tus obras o porque tú oyes con fe? Te dejo esa pregunta y te la dejo para que la estudies en la Biblia. Mira a ver dónde la encuentras. No te voy a decir, mira dónde la encuentras, porque lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia fue revelado a los apóstoles, a los profetas, por Dios. Así que te dejo esa pregunta. Vas a entrar a una fe auténtica en el nombre de Jesucristo. Entra una auténtica fe. Entra la visión de Dios en Cristo, para que veas las bendiciones que Dios tiene para los que aman a Dios. Vas a mirar. Desde que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y empezó Dios a mostrarme, fui siendo transformada, como dice la palabra, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso te espera, y más fuertemente, porque tengo mucho más de parte de Dios para ti. No es mío, es de parte de Dios para ti. Es un regalo del cielo para ti, para este tiempo, para que la iglesia del Señor crezca.
para que la iglesia del Señor no la tambalequee cualquiera cosita, para que la iglesia del Señor sea firme, fuerte, tenga una fe firme. Verás que va a venir verdadera vianda, como decía el apóstol Pablo, ya no más leche para la iglesia de Cristo, verdadera vianda. Y lo vas a comprobar. Y esto no es de parte mía, es de parte de Dios para ti a través de su Santo Espíritu. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo tu casa, tus hijos, bendigo tu ministerio que va a crecer en el nombre de Jesucristo. Te bendigo en todo lo que hagas para Dios, te bendigo. Bendigo a todos a todos los que tú has tenido fuera. Los bendigo, o sea, que los has echado fuera hablándoles del pecado, los bendigo para que entren en el nombre de Cristo a esa bendición que vino sin nosotros hacer nada a cambio, porque no había nada que pudiéramos hacer para tener una bendición y una salvación tan grande como las que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Que tengas una feliz noche, que puedas dormir bien, tranquilo, y que el ángel de Dios acampe alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de toda la humanidad.